Vamos a comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos rápidamente a justamente terminar los famosos conceptos teóricos de la Constitución. A ver, yo quiero que entiendan una cosa, que hemos estado analizando en esta unidad. Uno es qué es la Constitución y las diferentes perspectivas de las cuales parecen clasificaciones, pero no son clasificaciones de la Constitución, sino son formas de concebir la Constitución desde el punto de vista del conocimiento, de su conceptualización. Y eso es lo que hemos estado viendo en las últimas 3 clases. Bueno, una clase la semana pasada y las 2 anteriores. Y justamente quiero que se entienda que el documento constitucional, ese gran documento, ese pacto social, bueno, ese documento en el cual se refleja pacto social, un pacto social, una serie, no es solo una hoja de papel. Eso es lo que quiero que entiendan, que no es una hoja de papel, no es un documento que implica justamente una vez establecido ya se está cumpliendo, ni mucho menos, no, sino que él tiene una movilidad, un sentido, tiene una cantidad de sentidos y una cantidad de formas de expresarse en la realidad social y económica y política de nuestros países, que a la hora de nosotros aprender derecho constitucional mexicano, no solamente podemos quedarnos con la percepción de que, la Constitución es única y exclusivamente esa norma jurídica. No, sino que tiene un sentido material. A ver, vamos a todas las clasificaciones. Voy a empezar desde las últimas, no me voy a ir a las de Carl Smith, sino desde... Que una cosa es la Constitución jurídica formal, que es ese documento que quedó, que pudo haber sido por un proceso constituyente, por ejemplo, como es la nuestra, de 1917, y que ha sido modificada cerca de 800 veces en la actualidad. O una Constitución real, que tiene que ver cómo se mueve esa Constitución con los factores reales de poder. Realmente es cómo nuestro país, por ejemplo, se mueve entre los factores reales de poder y realmente esos principios, realmente que inciden en ese funcionamiento. Porque una cosa es el funcionar. Para nosotros puede estar muy bonita la Constitución, pero si no tenemos en cuenta todos esos grupos de poder económicos, políticos que existen, no estamos, no, estamos perdidos y pensando en un papel. Lo otro es la cuestión histórica, ¿no? Al final todas las constituciones tienen un desarrollo histórico y ese desarrollo histórico es importante porque implica justamente lo que se refleja en esa constitución, incluso las modificaciones, implica un proceso histórico. Aunque aquí están hablando de toda una escuela tradicional del siglo XIX histórica, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan que al final las constituciones realmente reflejan un proceso histórico y que tiene un devenir desde su origen hasta la actualidad. Ese documento jurídico formal tiene un devenir histórico que tiene que ver con un territorio, con una cultura, con ¿Con los movimientos sociales también tiene que ver, maestra? Sí. Y aunque los movimientos sociales para mí, por ejemplo, hoy podrían ser un factor real de poder, depende de qué tipo de movimiento. En el 94 era un factor real de poder los zapatistas, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, el zapatismo hoy visto en el 94 es un proceso histórico. ¿Sí lo ves? Ya es un proceso histórico. Que está presente, ¿eh? No es que el zapatismo dejó de existir, ahí está en Chiapas, ahí están las comunidades, haciendo su propio derecho, haciendo su propia economía, su propia política, de manera muy peculiar, muy importante.
y eso es parte de esa movilidad constitucional, ¿está bien? Entonces el movimiento social sí, para mí, tiene mucho que ver, pero tienes que ubicar, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento, dónde está, qué está haciendo, si ya fue, si estuvo, si está ahora, si estuvo es histórico, qué trascendencia puede tener, si está, qué incidencia tiene como factor real de poder entonces. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? sí, sí, gracias. Bueno, también la Constitución también ese otro punto, que es la Constitución, que no es solo que vuelvo y repito, lo que estamos es tratando de ver esa Constitución viva, una cosa viva de relaciones económicas, políticas, sociales. Por ejemplo, nosotros como comunidad política mexicana, incluso no solo la mexicana, los que estamos, yo no, yo soy ya mexicana, pero si me considerara extranjera, los que residimos en México, ¿no? Los que somos migrantes, ¿no? ¿Cómo nosotros concebimos que es la Constitución esta, cómo hemos decidido ser como comunidad política, ¿no? Y eso también, ustedes dirán, no, somos una república federal, democrática, con división de poderes. Sí y no. Eso es lo que dice la Constitución Jurídica Formal, pero realmente cómo somos en la práctica, ¿no? Como comunidad política, que esa es la otra de las definiciones, ¿no? La forma de ser de la comunidad política, ¿no? Cómo nos concebimos como constitutivamente. Claro, evidentemente si algo sí está muy metido en la idiosincrasia de lo mexicano es ser república, ¿no? Y también se supone que deberíamos tener con mucha fuerza ser democráticos, pero ¿qué significa todo esto también? ¿No? Ser república es que evidentemente no nos interesan las autoridades ni eclesiales ni monárquicas, ni fundamentadas por monarquías, con fundamentos eclesiales como autoridades. Y democráticas, habría entonces que debatir qué tipo de democracias, porque una de las cosas fundamentales es que no solo es un tema de representación, también de participación, es una de las discusiones que se está teniendo hoy fuerte en México. Y cuando empecemos a ver la Constitución, yo todo el tiempo voy a traer a debate, no vamos a estar con los artículos, ¿no? Y vamos a dar los elementos fundamentales de casi todos los artículos, no de todo, porque son muchos. Pero cuando entonces estemos dialogando los artículos y viendo y todo, vamos a traer a colación todo el tiempo lo que haya de discusión política actual o alguna histórica, ¿no? O cómo se movió, por ejemplo, una modificación de esa constitución jurídica formal por factores reales de poder. Eso es lo que quiero que comprendan desde estas conceptualizaciones, porque sé que y entiendo que están un poquito difíciles, pero quiero que se lleven lo fundamental, ¿no? No se aprendan de memoria todas, ni todos los elementos, porque el autor da bastantes elementos con profundidad, sino que lo entiendan como esa constitución viva o este derecho constitucional mexicano vivo que vamos a aprender en esta clase, que se mueve en estos ámbitos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo decidimos ser, ¿no? La decisión existencial de la comunidad, de la constitución como comunidad política es cómo decidimos conformarnos, ¿no? República democrática, pero ¿cómo? Porque eso se hace en la realidad, en la práctica, en la dinámica política, social e histórica. También pensar que cómo es la dialéctica, la constitución dialéctica, ¿no? La constitución dialéctica tendría que ver, y lo discutimos mucho en clase, estoy haciendo un repaso, de cómo aceptamos las comunidades, la comunidad política, qué hábitos tenemos para funcionar como comunidad política constitucionalmente. Fíjense, esta no tiene tanto que ver con la decisión existencial de cómo hemos decidido ser como comunidad política, una república democrática, representativa, participativa, etcétera, sino ahora es realmente cómo en la práctica, cómo nosotros hemos tenido una serie de hábitos incorporados que implican funcionamientos conscientes, inconscientes, autónomos, heterónomos que vienen de autoridad, que implica también la Constitución, ¿no? Cómo la respetamos, cómo no, o cómo vamos haciendo una práctica constitucional que no está en la Constitución, porque la comunidad política también va decidiendo cosas, ¿no? Va decidiendo cosas. Esa es la Constitución dialéctica. Eh,
Y dialéctica es porque realmente no solamente parte de un documento que ya está establecido, sino parte de la dinámica de la sociedad, ¿no? También cómo podemos percibir todo el tiempo que hay una constitución material, ¿no? Material, que va a tener que ver con la eficacia o no de la constitución formal, ¿no? La eficacia o no de la constitución formal. Recuerden que al final hay una serie de preceptos establecidos que incluso no es solo ese documento constitucional, en México es el bloque de constitucionalidad y que finalmente está muy bien si se cumple, si realmente se aplica la Constitución. ¿Se aplica a quién? Ustedes que van a ser abogados la van a aplicar la van a invocar en sus demandas. Si van a ser jueces, la van a aplicar como jueces. Si van a ser asesores en una empresa o, o asesores parlamentarios, la van a invocar y la van a intentar aplicar y respetar. Si esto no ocurre, esa es la constitución material, lo que no ocurre, lo que no se invoca, que no se aplica, no es consciente, no se mueve esa constitución. O incluso si se respeta mucho, o si se respeta por el Estado. Todo esto es el ámbito de la constitución material, ¿no? Y nos quedamos en también que hay una democracia, una constitución democrática deliberativa. A ver, aquí voy a explicarlo de manera general muy rápido, porque quiero que ustedes lo tengan claro. Esto parte de una teoría de Jürgen Habermas, ¿no? Un alemán que tiene muy claro y muy establecido en toda una teoría acerca de cómo él concibe y cómo él cree que debe justamente aplicarse. A ver, Habermas no hace derecho constitucional, es lo que quiero que entiendan. Habermas hace filosofía jurídica, filosofía del derecho, filosofía política, vinculada al derecho fundamentalmente. Claro, lo que pasa es que Medici está muy bien que lo traiga a colación porque justamente la famosa democracia deliberativa es uno de los elementos fundamentales que hoy se invocan para que las sociedades tengan como principios constitucionales, ¿no? Que nuestras sociedades constitucionalmente hablando, desde el punto de vista de nuestra organización, nuestras estructuras estatales y nuestro funcionamiento como comunidad política, sea democrático deliberativo. Y como que fuera un principio consustancial, no solamente que esté establecido en la jurídica formal, sino también que sea consustancial a todo nuestro funcionamiento político. Claro, Habermas está en Alemania, con una serie de condiciones de vida, de estructuras políticas, jurídicas y también de sufrimientos históricos, porque bueno, Alemania con el fascismo y con la Segunda Guerra Mundial también perdió la tercera parte de su población, cometió masacres, en este caso los nazis, el nazismo contra los judíos de manera de cuestiones insospechadas en la historia de la humanidad, pero que ocurrieron. Pero también hoy es el país que después fue sustentado económicamente por todo el sistema capitalista global y es el país más desarrollado de Europa y el que dicta toda la política en Europa, ¿no? Y a la vez, aunque tiene ese sentido imperial, porque sí lo tiene, es bastante imperialista, vamos a llamarlo así. Imperialistas me refiero a no a colonial, bueno, o a colonial pensando en la colonialidad del poder, ¿no? Que es dominante desde el poder, desde los saberes, eh, pero tiene condiciones materiales de vida, porque siempre también las tuvo desde el siglo XIX, aunque Alemania tenía estructuras bastante neofeudales, no neofeudales, sino feudalizantes, ¿no? Con características bastante vinculadas a estructuras todavía absolutistas más bien, no eran feudales, absolutistas, ¿no? Un Kaiser, una dieta llena de señores, de terratenientes y señores feudales todavía en el siglo XIX. Tenía grandes fábricas, porque si la revolución industrial salió de Inglaterra y llegó a toda Europa, estuvo en Inglaterra y donde primero llegó en toda Europa fue Alemania.
Entonces el desarrollo político, industrial de la clase obrera y de la clase burguesa en Alemania era impresionante, con una estructura estatal en el siglo XIX bastante arcaica. Esto provoca, y desde esa época, aunque en el siglo XX tuvieron crisis económicas, como todo el mundo, en el crash del 29, etcétera, etcétera, y la Segunda Guerra Mundial hace que Alemania quede bastante devastada. No obstante, él tiene un sustento del sistema capitalista global después de la Segunda Guerra Mundial para ser hoy el dominador en toda una serie. Es impresionante, son política, económicamente son fuertísimos. Y económicamente la calidad de vida en muchos países, en casi todos los países de Europa. Y lo digo con toda intención, ellos no tienen una calidad de vida espectacular porque sean mejores que nosotros, sino porque nos colonizaron a nosotros. Europa, y esta es una cosa que está en el texto todo el tiempo, esto es importante porque el profesor habla de colonialidad. Cuando habla de colonialidad no solo habla del momento en que nos colonizaron en el siglo XVI, sino que nos siguen colonizando con teorías, con formas de saber, con formas de poder económico, con transnacionales, con sistemas de financiamiento, ¿no? Con el tema migratorio, ¿no? Porque nosotros somos exportadores de recursos humanos. Cuando digo nosotros, digo América Latina. Cómo lo es África, cómo lo es Asia, ¿no? El tema del sur-norte, ¿no? Sin ubicar el sur-norte en un norte solamente en el hemisferio norte, sino el sur-norte también funciona de los turcos al mundo, a Alemania, de los afganos a Alemania. Por ejemplo, en la gran oleada migratoria que hubo hace unos años, los alemanes recibieron a todos los... Fue muy interesante, los alemanes se recibieron a los libios, pero claro, Libia, los libios y a los sirios. ¿Por qué? Porque en Libia, en Siria, Estados Unidos se metió, invadió, acabó con ellos, ha acabado con todo el sistema político. Tú puedes estar de acuerdo o no con Muammar Gaddafi, que fue el que mataron en Libia. Lo mataron, ¿eh? Lo mataron. No Estados Unidos personalmente, pero las contradicciones que armaron con su intervención, etc. Tú puedes estar o no de acuerdo con Bashar al-Assad, que es el de Siria, ¿no? Que ahí sí no han podido entrar del todo, aunque han hecho muchas invasiones con drones y puntuales de estas que hacen ahora, que no es con personas, sino invasiones puntuales con drones, ataques a bases militares, y han usado armas químicas y todo. Incluso Bashar al-Assad también ha usado armas químicas, eso también se sabe. Con Siria no han podido acabar del todo, sino con determinadas zonas, pero eran dos países muy prósperos económicamente. Primero porque tenían petróleo, tenían recursos naturales, y aunque tenían estructuras que tú puedes no estar de acuerdo, políticas y jurídicas, etc., había una redistribución social de la riqueza de manera interesante, y había universidades, y la gente iba a la universidad, iba a la escuela. Entonces, cuando la oleada migratoria, ¿saben qué hicieron los alemanes? Aceptaron a los sirios y a los libios, pero no aceptaban a los afganos, que justamente es una sociedad, es un país que ha estado sometido a invasiones, a ocupaciones históricamente, y que no han podido desarrollar una infraestructura no solo estatal, sino cultural. Cultural tienen, pero me refiero de conocimiento como para tener personas con cierto nivel técnico o profesional. Los alemanes son muy listos en esto, ¿no? ¿Y qué dijeron? Bueno, ¿a quién vamos a recibir? A los sirios. Sí, los sirios adelante, todos entrando. Claro, pero los sirios todos eran técnicos, profesionales, todos los que estaban migrando, producto de la propia invasión gringa. Comento esto para que entendamos cuál es el contexto en el cual nos escribe Habermas esto de la democracia deliberativa. Y cómo incluso el propio Alejandro Medici, cuando explica qué es la democracia deliberativa, le hace una crítica. Al final, cómo eso no puede funcionar en Europa. Y también para funcionar acá es terrible. Eso no quiere decir que la teoría sea inválida, sino que para nosotros es un principio que podemos intentar practicar desde el punto de vista constitucional, y que podría ser un postulado, un lugar a donde queremos llegar como principio democrático. No el único, pero uno de ellos sí. ¿Qué es la democracia deliberativa? Justamente es un principio democrático de funcionamiento de la política, donde lo que nos interesa
es justamente, a ver, aquí tengo muy bien señalados los puntos que me interesa que tengan, que todos y todas podamos participar con autonomía en las deliberaciones públicas, todos y todas, ¿no? Podamos participar con autonomía. Autonomía es que no nos sujete nada, ni lo económico. Por eso se habla de democracia deliberativa. Deliberar es una acción de participación que va más allá de ir a una asamblea, sino que se puedan construir consensos, se puedan construir argumentos, que tú des tus argumentos, que otros den sus argumentos, que entonces se puedan construir diálogos, que haya construcción, que no sea una construcción colectiva, que no sea solo que yo voy a la asamblea y digo, yo estoy en contra de que se haga esto, no sé qué, entonces alguien apunte y diga, ah, ella está en contra. Y el otro apunte y después digan, ah, hay 5 en contra, 10 a favor, bueno, luego entonces ya queda aprobado por... No, no, no. No es una consulta así nomás, es un proceso en el cual hay un diálogo de profundidad donde no solo se exponen y se vierten argumentos de cada una de las partes, sino que hay un proceso de diálogo de construcción de la política, donde nosotros también construyamos ese diálogo, lo construimos. Vamos construyendo las soluciones a los problemas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hoy no estaríamos de acuerdo con ciertas estructuras estatales, ¿cómo podemos cambiar esas estructuras? Y digo estructuras ya concebidas sistémicamente, pues hay que generar un diálogo nacional, pero de democracia deliberativa, que aportemos y vamos a ver. Y el problema es que ahí es donde Habermas plantea que todos tenemos que estar en condiciones de igualdad en ese diálogo. Condiciones de igualdad. Autonomía quiere decir es que Esther, Josefina, Violeta, Milay, Elías, todos estamos en condiciones de igualdad. Y esto es importantísimo porque la propia Jennifer, Ricardo, todos en condiciones de igualdad dentro de la propia diversidad de lo que somos personal, social y económicamente. Y que justamente él dice, lo que plantea Habermas es que la democracia deliberativa debía establecer esos procedimientos de participación. Y claro, ¿dónde se establece eso? En una constitución, evidentemente. Y, eh, y que implica que tengamos amplia libertad de asociación entre nosotros y de participación, reunión y organización de la esfera de la sociedad civil. Somos nosotros somos eso. Nosotros somos la sociedad civil. Que podamos tener una amplia libertad asociativa, de participación y que podamos hacer esas construcciones colectivas. A ver, esas construcciones colectivas de democracia deliberativa no tienen que ser solamente a nivel de país, ¿no? De que queremos cambiar la estructura estatal de algo, ¿no? También puede ser en nuestra comunidad, en la unidad habitacional que vives, o en la comunidad rural que vives, o semi-rural, o en tu espacio territorial, tú puedes dialogar y hacer este tipo de construcciones. O sencillamente con colectivos. En México funciona mucho, no sé si ustedes participan en algún colectivo, pero funciona de manera muy interesante los colectivos también que tienen que ver con determinados grupos de identidades, ¿no? Depende, gremiales, de identidad, profesionalizantes, y se reúnen y discuten y construyen cosas. Bueno, ese es el primer elemento, esa amplia participación en la sociedad civil con libertad de asociación y participación. Libertad de asociación porque lo mismo puedes estar en un colectivo, que puedes estar en una asociación barrial, que puedes estar en una cuestión gremial, pero que hay ese proceso constructivo. Pero que también esto exista, de hecho ahí está hablando de movimientos sociales, organizaciones sin fines de lucro, etc. Pero que también exista todo... estos procedimientos de participación y de deliberación pública también tienen que existir en las instituciones estatales, empezando por las más conectadas con la opinión pública y la sociedad civil, por todas las instituciones estatales. Tienen que tener un contacto con los grupos, y que haya deliberación, que haya construcción. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ir a todas las instituciones a discutir y a deliberar y a construir, pero sí en las posibles. Esto funciona muy bien en la base, en un municipio, por ejemplo. En un municipio, en una localidad pequeña, en un momento determinado se puede construir bien desde abajo,
argumentando y construyendo en conjunto cómo queremos vivir, convivir, ¿no? Ser felices, reproducirnos económicamente, no reproducir tener hijos, me refiero a la vida social, económica y política. Eh, y, y que también formas de participación y de democracia deliberativa también existan en los constituyentes y en los sistemas parlamentarios. Cuando habla de instancias estatales habla de todo, puede hablar de un municipio, habla de una institución que puede ser en México Federal, por ejemplo, la Procuraduría, la propia Fiscalía, que tenga intercambio con la población, pero que también esto es fundamental en el ámbito parlamentario, que puede ser estatal o puede ser federal en el caso mexicano. ¿De qué está hablando aquí? De que esos procedimientos en los cuales todos estamos allá adentro, en esa libertad, somos autónomos, somos iguales, podemos discutir, argumentar en posiciones y construir política en conjunto en esas instancias. Puede ser en la sociedad civil, en el caso, por ejemplo, nuestro, puede ser de nosotros también en interacción con las instancias estatales y también debe ser, no puede ser, debe ser las tres en, en el Parlamento. Pero entonces, a mí me gusta mucho la propuesta es buena, la propuesta incluso la cogemos casi todos, los que somos un poco, los que nos gusta la democracia y la participación. Porque entendemos, no sé si aquí en esta clase o en otra hemos discutido esto, que la participación hoy es un componente fundamental de la democracia, pero también entendemos que la representación hoy es ineludible. Es decir, que no la puedes quitar. No puedes quitar los sistemas representativos sencillamente. No puedes quitar el votar por estructuras representativas, es decir, por tener un parlamento, legisladores. Esas son las estructuras representativas, ¿no? Un presidente, en el caso mexicano, nuestras estructuras representativas están en los tres poderes, ¿no? La directa es el ejecutivo, el legislativo, y la indirecta es el poder judicial, ¿no? Nosotros no elegimos al poder judicial. Pero a mí me gusta mucho la idea de yo poder participar, interactuar, de estar presente en lo que yo quiera estar, ¿no? O en lo que querramos estar, o en lo que podamos también estar, pues físicamente. Pero, y en condiciones de igualdad, y construyendo argumentos y rebatiendo cosas, ¿no? Y a mí me gusta en el sentido de que yo evidentemente creo mucho en la participación en la construcción popular, por ejemplo, y también en una comunidad específica, también esa construcción popular es muy importante. Pero a la vez entiendo que las sociedades hoy tan complejas no puedes evadir esa estructura representativa, aunque no es la esencia más democrática, ¿no? La estructura representativa. La democracia viene realmente de la participación de todos y todas, no de la estructura representativa. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Lo que está pasando es que las condiciones de posibilidad para construir ese debate son muy difíciles, porque no estamos en condiciones de igualdad en muchos espacios. No sé si me entienden. Ese es el problema. Yo creo que estos principios de una constitución de democracia deliberativa de base, por ejemplo, pueden ser muy buenos para una comunidad, ¿no? Como principios procedimentales. Me refiero a procedimentales es condición de igualdad, autonomía es económica, política, social, es decir, que tú no estés supeditado a nadie y que tú puedas construir argumentos, estar ahí y decir lo que tú piensas y defenderlo y ir construyendo juntos las formas en las cuales se hace la política, la economía y lo social en tu comunidad. Yo creo que a nivel comunitario puede ser mucho mejor. Y cuando digo comunitario me refiero a rural, semirural, eh, o comunitario, barrial, pero en que más o menos todos tengamos determinadas condiciones de igualdad en el barrio, ¿no? En el barrio donde estemos. Por ejemplo, en una unidad habitacional donde el propio reglamento de la comunidad, de los inquilinos, dice que solo votan los que son propietarios y los que no son propietarios no votan, pues ya ahí hay un veto fundamental. No hay condición de igualdad, por ejemplo. Les pongo un ejemplo claro que sucede hoy mucho en la Ciudad de México en materia de inquilinos y de reglamentos de inquilinos en un espacio comunitario.
Hoy en la Ciudad de México ha establecido una serie de mecanismos de participación interesantísimos, pero uno de los límites es ese, ¿no? Los propietarios son los que votan. Ah, bueno, pues a la madre, pues no voy y participo, ¿entiendes? Yo no soy propietaria. Si no soy propietaria, no quiero participar porque entonces vas a tener en cuenta mi voz, pero no mi voto, pues no. No hay una condición de igualdad y de democracia deliberativa. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí comprende lo que estoy planteando? Estoy hablando de que eso es una forma de hacer constitución también, Sí, maestra. de decidir las cuestiones políticas, comunitarias, importantes. Esto no es, estamos hablando de hacer política de verdad, no de estar en la grilla ni nada de eso todo el tiempo. La grilla también es importante, ¿no? Pero, digo, la grilla no, hacer política, ¿verdad? Pero, y por ejemplo, en la UACM, ¿no? Vamos, es como el tema este famoso de que nos critican tanto en la UACM, ¿no? Que la paridad no debe estar. Bueno, pues esa es justamente la condición de igualdad en democracia deliberativa. La paridad entre profesores y estudiantes en los órganos políticos de la universidad. ¿Entiendes? Entonces, el concepto de paridad es un concepto de igualdad en materia de democracia deliberativa. Luego, entonces, cuidado, si queremos ir en contra de la paridad. Digo, no sé si alguno de los estudiantes no quiera, yo estoy a favor de la paridad y sé que lo sufrimos entre todos los que nos interesa participar porque de pronto hay muchas cosas que suceden, que no te dejan avanzar, en fin, porque en el fondo, aunque hay una paridad en materia de participación en los órganos políticos, en este caso en el Consejo Universitario, evidentemente las condiciones de igualdad entre estudiantes y profesores no son del todo igualitarias, eso estoy de acuerdo, ¿no? No siempre están. Entonces hay una relación compleja en la cual no hay una plena igualdad, ni mucho menos. Claro, esas condiciones están previstas en la democracia deliberativa, ni crean... sí, Luis Ángel, tenemos voz y voto, pero no solo es el problema de la participación, hay algunas estructuras que te limitan la participación también. Por ejemplo, yo encantada iría al INE a discutirles en materia de política, en materia electoral, la decisión que acaban de tomar sobre el tema de la sobrerepresentación electoral, que lo vamos a discutir en esta clase, ¿eh? Lo vamos a ver, lo que estoy esperando. Primero tenemos que llegar hasta allí en la Constitución, vamos a ver el INE, sus funciones, y vamos a ver cómo ellos pueden hacer esa medida, aunque el TRIFE puede tomar una medida, puede revocar el acuerdo del INE, todavía hay que esperar que dice el TRIFE, pero el tema no es que esté mal lo que dijeron, ni es inconstitucional, el tema es que lo aplicaron ahora, pero en el 2015 el PRI tenía sobre representación del 1.7% y no lo aplicaron. ¿Por qué? Porque en aquel momento no me molestaba, ¿no? Ahora sí me molesta en las elecciones que vienen. Me molesta porque saben que evidentemente Morena va a arrasar. Eso está clarísimo. Por eso lo están haciendo, sinceramente, ¿eh? Yo no estoy aquí haciendo campaña proselitistas por nadie, pero se lo digo así con sinceridad. Eso es lo que está pasando desde el punto de vista político electoral. El INE está asumiendo esa decisión porque Morena va a arrasar. Eso hay que ir a votar, ¿eh? Si usted, el que quiera aquí votar por el PRI, el PAN, para adelante, ustedes votan porque ustedes son libres y autónomos. Voten por quien quieran, pero hay que ir a votar. No dejen de ir a votar, no dejen de ir. Pero a mí me molesta mucho que el INE, que además conozco perfectamente a algunos investigadores ahí, bueno, investigadores no, directivos, porque han sido investigadores en lugares donde he estado participando, y bueno, el elitismo, el clasismo es impresionante. Elitismo, clasismo, ¿no? Elitismo, estoy por encima de todos ustedes que no saben nada, clasismo, son de clase social diferente, luego entonces están por encima también de nosotros y nos consideran menos a todos, ¿no? Y yo sí puedo decir esto y hago esto porque tú, populista, que le das las cosas al pueblo, que no sabe nada, tipo, así se comportan y así creen y asumen las cosas. Entonces, esta clase es muy política, esta clase va a estar, cuando empecemos la Constitución se va a poner interesantísima porque vamos a ir debatiendo. Siempre hago una clase que se mueve con lo que está pasando en la realidad y justo ahora he estado ya investigando. Estoy ya metida, investigando todo lo que se va dando, ¿no? Todo lo que se va dando, porque es la investigación práctica que estoy haciendo ahora. Decía en la otra clase que hace rato no investigo específicamente derechos humanos. Hace rato no, hace un par de años. Hace un par de años, 3 años.
ya no trabajo tanto así como un movimiento social, etcétera, que lo hice durante más de 10 años, sino he estado metida más en una investigación política de cómo está actuando el sistema político, ¿no? Y eso es en la práctica, y filosófica, histórica, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho. Pero bueno, seguimos. Entonces, ¿entienden lo que es la democracia deliberativa? ¿Entienden lo que es esa constitución democrática deliberativa? Es ese accionar de principio democrático deliberativo de participación que debe estar establecida en las normas jurídicas, Luis Ángel, porque tú dices, sí, sí lo tenemos, pero no participamos. No siempre está. Según Habermas, debe estar articulado en todas las estructuras y debe estar permitido. Por ejemplo, en materia de sociedad civil sí está permitido en México. Tú te puedes asociar, puedes hacer determinadas cosas, hacer todo lo que tú quieras. Pero en materia del diálogo con las instancias estatales hay que avanzar mucho. Este gobierno ha intentado avanzar y el tema participativo, pero falta mucho, y además no lo han hecho con todos los elementos procesales de autonomía, igualdad en todas las fases. Y además de que el tiempo siempre se los come, ¿no? El tema de la temporalidad, ¿no? Y hay que respetar las temporalidades comunitarias, pero no hay tiempo porque el gobierno dura 6 años y quiere hacer cambio. Entonces esto es y ahí es donde tú empiezas a encontrar las dificultades. No solo no es un tema de que solamente está establecido en las normas, sino que hay dificultades para realmente lograr una democracia deliberativa, ¿no? No todo está establecido en las normas, pero también hay dificultades. Y en este sentido yo creo, y ahí es donde viene la crítica al final ya del autor, que justamente nuestros países en América Latina, eh, el autor no se refiere a América Latina, se refiere a Europa misma. En Europa esto no ha funcionado. Pensando Europa como Unión Europea, no funcionó. ¿Por qué? Porque también en la Europa, como Unión Europea, es una entidad que no es homogénea y que tiene procesos de dominación. Alemania es dominadora respecto a Grecia, a Portugal, a España, ¿no? O sea, ahí lo dice, es muy hay mucha xenofobia, hay mucho odio, xenofobia, recuerden, es odio a los extranjeros, al extranjero, a las religiones, aunque ustedes, por ejemplo, estoy hablando de grupos sociales, no de los estados. Les puse el ejemplo de lo que hizo Alemania con los sirios y los libios, y la gente de Libia y la gente de Siria, pero entonces si venía de Afganistán, no dejaban entrar en la oleada migratoria esa que hubo, no los dejaban entrar. A eso los dejaban en campamentos afuera. ¿Por qué? Porque los muy listos les interesaba más, evidentemente, tener a los técnicos, a los profesionales, que a las personas que no tienen ninguna cultura, ¿no? Porque lo que quieren eso es un nivel de decisión política estatal, incluso a nivel de Unión Europea, de estrato social. No sé si van conmigo, ¿sí? Y eso lo han hecho. No obstante, Alemania es uno de los países más pluriculturales que hay en Europa, y como yo tengo un amigo que vive allá que es investigador cubano, es negro, me dice es investigador de la universidad, aunque trabaja en Bremen, en la Universidad de Bremen, pero también investiga incluso en Inglaterra, aunque vive allí. Y le dije, ¿cómo te va? Y la niña, el racismo, y dice, no, yo cuando vine aquí sí me di cuenta de lo que era el racismo, ¿entiendes? Digo, en Cuba hay racismo, pero se dio cuenta cuando llegó a Alemania, ¿no? Pero a la vez, por suerte, esto ha avanzado mucho, esto está mucho, hay lugares muy racistas de los grupos poblacionales, también hay muchas medidas del Estado para que esto no suceda, pero donde yo vivo es una zona súper pluricultural, llena de personas en muchos países de África, del mundo, ¿no? Y si tú te mueves, si ustedes hoy ven un poco de series, películas, se van a dar cuenta que todos estos países europeos están llenos de zonas culturales, pluriculturales, de mucho respeto al otro, como también hay zonas dentro de esos mismos lugares muy fascistas, ¿no? Fascistas me refiero a fascismo societal, el concepto ese que habló ahí de xenofobia, de islamofobia, por ejemplo, a los musulmanes, xenofobia contra los extranjeros, el tema de la religión también es importante, bueno, todo esto por la propia cultura también de dominación que tiene, y que por eso él cree y asume, por las estructuras de desigualdad que hay a nivel de Unión Europea,
entre los países, pero también entre los grupos sociales, que la democracia deliberativa tampoco ha tenido éxito en Europa. No les voy a decir que es lo mismo para América Latina, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Sí? Se entiende, ¿no? Que para América Latina es igualito, las estructuras nuestras, sociales, económicas desiguales, e incluso clasistas, elitistas, no propician. ¿Cómo van a propiciar en ese México neoliberal de 36 años? Van a propiciar, sí, que participemos, que tomemos decisiones, nada, que va, por Dios. No, nunca lo propiciaron, ni les interesa, ¿no? Bueno, entonces, ese es el punto. Y ya por último, para cerrar, la constitución simbólica. ¿Qué es esa constitución? He hecho un repaso de todo, he explicado a profundidad la democracia deliberativa y ahora la constitución simbólica, que también es un funcionamiento constitucional, que está vinculado a qué representa para nosotros los valores, esos que están reflejados en la constitución. Lo voy a decir de manera general. ¿Qué es lo que, qué representa para cada uno de nosotros esos valores constitucionales? Por ejemplo, los derechos humanos, las libertades, eh, eh, el autor hace una conceptualización bastante compleja, no sé si lo están entendiendo, que dice: lo simbólico en general es la operación de desplazamiento de un sentido manifiesto, que se denota, hacia un sentido latente, connotativo, que termina preponderando sobre el anterior. A ver, voy a traducir eso al nivel constitucional, jurídico. Lo simbólico para nosotros sería que una cosa es que los derechos humanos están previstos en la Constitución, derechos humanos, libertades, debido proceso, derecho humano al agua, a la alimentación, a la salud, con todos sus elementos, ¿no? A la educación, todas las libertades religiosas, de movimiento, todas las vamos a ver, ¿no? El debido proceso, nuestras garantías, el debido proceso penal, todo eso está allí en la Constitución. Pero ¿qué significa para nosotros? ¿Y qué simboliza para nosotros que eso esté allí en la Constitución? ¿Qué significa para nosotros esto? Y es el sentido manifiesto que dice el autor, lo simbólico es que justamente hay un contenido que es un sentido manifiesto que está ahí en la Constitución, que está ahí, ¿no? Manifiesto en la Constitución, pero justamente lo importante no es que esté ahí, sino hacia dónde va, hacia lo connotativo, qué connotación tiene para nosotros que eso esté allí regulado. En esencia, ¿tenemos derechos realizados, garantizados? ¿Nos sentimos con libertad? Vamos a poner las preguntas en la mesa. ¿Sentimos que tenemos libertad? ¿Que somos libres? ¿Que somos autónomos? ¿Que tenemos la libertad religiosa? ¿Que tenemos derechos realmente humanos garantizados? ¿Que tenemos debido proceso? ¿No le tenemos miedo a que nos haga un proceso penal porque siempre va a haber justicia y no nos van a armar un proceso, por ejemplo? ¿Sí se entiende? Eso es la constitución simbólica. Una cosa es lo que está establecido y lo que implica conceptualmente, y otra cosa es la connotación que tiene para nosotros eso que está establecido. Eso es de lo denotativo a lo connotativo. ¿Se entiende? ¿Sí lo van comprendiendo? Sí. Y esto es importantísimo porque... Dime, adelante. Usted había comentado ahí que en esa parte no somos tan libres, profe, ¿sí? Porque es como usted pone un ejemplo de que si queremos viajar al extranjero y nuestra libertad económica no nos lo permite, pues vaya, no somos tan libres, ¿no? Exactamente, tiene que ver No en todo, en cierto momento no somos tan libres. con la factibilidad de las condiciones materiales de vida y sociales reales. Por ejemplo, ahorita voy a poner otro ejemplo. A ver, Martín, que Martín levantó la mano. Martín. Sí, maestra. Bueno, ¿sí me escucho? Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, es que a lo que comentaba ahorita, ¿no? Realmente yo creo que es lo que habla ahí la parte, lo que usted está comentando ahorita, es lo que habla la lectura en donde ahora sí que lo material de la Constitución.
todo eso es lo que usted está dando ahorita. En mi punto de vista, creo que eso es lo que nos está desglosando. Lo material de la Constitución, y bueno, y lo formal pues ya se quedó, ¿no? Yo lo metería aquí esto en lo material, lo que realmente es los derechos que nosotros tenemos. Gracias, maestra. Sí, a ver, realmente cuando hacemos un análisis de todo lo que hemos dicho hasta ahora, de los tipos de constituciones, o vamos a más bien cómo se expresa toda esta constitución viva, evidentemente la real, la material, la simbólica, la histórica, y creo que la dialéctica se relacionan todas, se relacionan. Tienen una conexión de materialidad, ¿no? ¿No? La democracia, casi todas se relacionan, excepto la jurídica formal, que él solo habla del documento, ¿no? Pero todas las demás se van relacionando, pero justamente la real, la material, la dialéctica y la simbólica se relacionan mucho, ¿no? ¿Sí? Esto es muy interesante, porque tiene que ver con la realidad. Y por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, aquí lo que sucede es que algunos nos sentimos o subintegrados al sistema o subciudadanos, ¿no? Ciudadanos por debajo de, integrados por debajo de. Y hay otros tipos de ciudadanos que están sobreintegrados y sobreciudadanos. Esto también, hay otras teorías políticas que lo tratan como, ay, ahora me acordé del término y se me olvidó. ¿Cómo lo tratan? Lo tratan como a ver si me acuerdo ahorita. Es porque aquí él lo trata con el tema de la subciudadanía o la sobreciudadanía, ¿no? O la subintegración al proceso, a la estructura política, económica, social de un lugar, o la sobreintegración. Y la condición que nos da, que hay, por ahí en teoría política, en filosofía política se dice mucho como que hay de ciudadanos a ciudadanos, ¿no? Que hay ciudadanos con más derechos que otros, ¿no? Como que el ciudadano, evidentemente hay ciudadanos con muchos derechos y otros que tenemos muy pocos. Entonces, no, que la Constitución es universal para todos y todas, no, pero es que en la realidad, pues no, no voy a poder realmente ejercer nunca mis derechos porque no tengo condiciones materiales y sociales para hacerlo, que es lo que decía Salvador, ¿no? Sí fue Salvador, ¿no? El que dialogó ahorita. Que justamente decía, bueno, si yo no tengo dinero para sacar un pasaporte, para comprar un boleto, no podré viajar. Entonces la libertad de tránsito mía tiene límites, ¿no? Tiene un límite hasta donde yo pueda moverme en materia de la libertad de tránsito. ¿Sí se entiende? Hay un límite muy claro y tiene que ver con lo económico y lo social. Y digo más, en materia de países, a ver, tú no tienes trabajo estable, eres joven, eres moreno o morena, o tu historia de trabajo estable es un trabajo vinculado a ama de casa, por ejemplo, empleada doméstica. Intenta sacar una visa a Estados Unidos a ver si te la dan. No te la van a dar. No se las van a dar. Es impresionante eso. Impresionante el tema de la condición. No, porque lo primero que piden, Adelante, adelante. perdón, lo primero que piden es cuánto tienes. Incluso ya para entrar allá, aunque tenga la visa, cuánto tienes, a dónde vas y con cuánto cuentas. A mí me sucedió una ocasión que pasé, yo tenía mi visa, todo, y me dicen, necesitamos $2,000. Eso me pusieron de requisito, pero esto varía de acuerdo a las personas que están en la entrada. Pero eso fue en la frontera y me pidieron $2,000 para entrar nada más. Pero te lo pidieron. Entonces lo económico pesa. Pero te lo pidieron como constancia de una cuenta bancaria o algo así, ¿no? No en efectivo, sino eso es corrupción. No. Yo ya tenía visa, ya tenía todo. No, que lo llevara en efectivo. Sí, Eso. porque supuestamente yo que iba de llevaras viaje dinero. nada más. Exacto. Que llevaras dinero, exacto. Sí, por eso también Exacto, te piden, en por eso efectivo. también te piden estados de cuenta Y bancaria, previo a ello, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ven tu historial crediticio, todo eso es lo mismo que te pidieron a ti, Josefina. Y es lo que dice... previo a ello, Sí, dale, adelante, disculpa. previo a ello, cuando yo saqué mi primera visa, obviamente que yo tenía 2 trabajos.
y no me pusieron ningún pero, por lo cual yo dije, bueno, pues no va a haber problema, pero a la entrada sí me pusieron pero. Claro. Entonces aquí, independientemente de lo que dice bueno, aquí lo que dice el autor, no se puede aplicar las cosas porque no hay una uniformidad, no hay igualdad. Porque vivimos un sistema, a ver, el autor, les voy a decir, Alejandro es un crítico impresionante, buenísimo. El autor lo que te está dando los conceptos porque justamente él los va a usar para analizar el ámbito constitucional y para construir una teoría constitucional crítica que tenga fundamento. Este libro es más teórico-filosófico después, basado en elementos para los que están conmigo en filosofía. Si tú sigues dialogando este libro, vas a encontrar una construcción filosófica teórica de fundamentos, de principios, de cuáles son nuestros conceptos, cuáles son los conceptos fundamentales constitucionales para América Latina. ¿Está bien? Y entonces él agarra todos estos conceptos que justamente lo que te dan es la realidad. Estos conceptos constitucionales lo que te están diciendo es lo que tenemos y lo que no tenemos, Josefina. Y realmente también son un derrotero, son como una forma de analizar lo constitucional desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Por ejemplo, a mí ninguna constitución te va a decir que hay ciudadanos de primera y de segunda, como dice María de los Ángeles. Ninguna constitución va a decir eso, jamás. Pero qué bueno que tenemos esta conceptualización detrás para saber que evidentemente la realidad constitucional, política, económica de nuestro país, que pasa por ese derecho constitucional, que no solamente es lo que dice la norma y punto, sino cómo se mueve la realidad política y económica del país, hay ciudadanos de primera y de segunda, producto de la desigualdad. Luego, entonces, esa herramienta te la dan estos conceptos, ¿entiendes? Eso es lo que estoy tratando de enseñarles y de darles como base, que esto es teoría constitucional realmente, esta parte, para que no veamos, aunque va a tener mucho peso en el curso analizar la Constitución, pero yo todo el tiempo les voy a ir dando los elementos políticos, económicos, todo lo que yo pueda, ¿no? Todo lo que se pueda, no todo, porque pues, no tengo todos los elementos todo el tiempo, ni de todos los artículos, ni mucho menos, sino todo lo que podamos, vamos a ir dialogando y debatiéndolo políticamente en función de esa realidad, ¿no? Hasta qué punto es real lo que está pasando, si no inciden los factores reales de poder, si realmente no hay ciudadanos de primera y de segunda. En todos los países los ciudadanos de primera y de segunda parten no solo por su contexto socioeconómico, sino también por su condición migratoria, por ejemplo. Entonces tú dices, no, pero eso no son ciudadanos, sí, pero son personas y tienen derechos humanos y son de segunda, y si son ilegales son de tercera y de cuarta, ¿entiendes? Ilegales no, nadie es ilegal, ¿no? Pero si los consideran ilegales, ¿no? Martín, adelante. Ya, maestra. Bueno, en base a lo que ahorita está mencionando, realmente bueno, el mismo autor lo menciona, yo así lo entendí implícitamente, entiendo que es cómo se entiende la Constitución, cómo se interpreta y cómo se aplica. Sí. Realmente eso es lo que en teoría, así a grandes rasgos, eso es lo que nos quiere entender. ¿Cómo lo estás interpretando? ¿Cómo se está aplicando? Y realmente cómo lo estás comprendiendo, cómo se está comprendiendo, maestro. ¿Y cómo está funcionando? Una pequeña parte. ¿Y cómo está funcionando? No solo es un tema de aplicación de los operadores jurídicos, sino, recuerden que la Constitución al final es la estructura nuestra como comunidad política, refleja nuestra estructura como comunidad política. La Constitución jurídica formal, pero realmente estamos funcionando así, funcionamos así. ¿Qué implica la realidad? ¿Somos realmente universales todos los ciudadanos mexicanos? No, pues no lo somos. Hay de primera y de segunda. Hay subciudadanía, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿no? Que es muy interesante. ¿Quieres comentar algo más, Martín? Sí, bueno, a lo que voy es que lo que ahorita acaba de comentar la compañera Josefina, por ejemplo. Una cosa es lo que ella le dijeron y otra cosa es la realidad, lo que ella vivió, y ahí podemos ver o darnos cuenta de esa situación.
lo que el otro compañero también mencionó antes, no me acuerdo quién fue el que mencionó, que dijo, es que realmente, maestra, no tenemos la libertad que supuestamente menciona la Constitución. Entonces realmente ese es como que la otra cara de la moneda. No, de hecho, Gracias, maestra. sí, no, nada, Martín. De hecho, lo que plantea aquí es que nuestras constituciones implosionan, es decir, ¡buf! Implosión es como el gran, las torres estas gemelas que, ¡puf! se, no explotaron, implosionaron hacia adentro. Entonces, un poco el autor lo dice, ¿no? Justamente el concepto de sobre ciudadano y subciudadano hace implosionar la Constitución y los pactos sociales constitucionales, porque justamente lo constitucional nace para generar igualdad. Lo constitucional no solo como derecho, sino las constituciones, los procesos constituyentes, nacen en función de esto, de la generación de la igualdad, de que la igualdad sea, de que todos somos iguales ante la ley, formalmente, pero también sustancialmente, ¿no? Sustancialmente, aquí vengo a otro concepto, formalmente es que está establecido en la norma, pero sustancialmente, y que todos tenemos derecho, por ejemplo, a hacer un amparo, todos tenemos derecho a emitir una queja de derechos humanos, pero sustancialmente implica que realmente seamos defendidos y que tengamos satisfechos los derechos, ¿no? Los derechos humanos, me refiero. A ver, aquí nadie está hablando de que todos tenemos que ser ricos, no, 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 no. Estamos hablando de la satisfacción básica, la satisfacción de las necesidades básicas y que hay una distribución equitativa, lo más equitativa posible. Y cuando hablo de equidad, es un concepto que tiene que ver con una relación de necesidad y a la vez de conocimientos, acceso, de oportunidades, ¿no? La igualdad, por ejemplo, se desgaja en igualdad de oportunidades, igualdad de capacidades, igualdad sustancial, formal. La formal es que todos somos igual ante la ley, pero la sustancial es que tienes que hacer acciones para que realmente todos los grupos que estamos en desventaja en un país, en un espacio determinado, podamos acceder a satisfacer los derechos. Y ahí empezaron a surgir determinados conceptos de igualdad, que es la de oportunidades, ¿no? Que todos tengamos las oportunidades de acceder, por ejemplo. Que tú tengas, por ejemplo, que Esther tenga la oportunidad, como yo, de llegar hasta un posgrado. Si Esther decide no ir al posgrado porque no quiere, pues está bien, Esther lo decidió, es su problema, ¿entiendes? Pero que ella tenga la oportunidad de decidirlo, ¿no? Esa es la oportunidad. Igual, entonces ahí vienen otros problemas, porque tú dices, bueno, pero es que Esther decidió no ir a posgrado porque Esther tiene que trabajar y no puede dejar de trabajar para vivir. Entonces dice, entonces la igualdad de oportunidades, que les creen las oportunidades para que ella pueda ir a ese posgrado, tener una beca y no tener, pueda mantener a la parte de su familia que tenga que mantener, por ejemplo, y por eso son las becas también de posgrado, para que ella no deje, y esa es la oportunidad, no te dejo, te propicio condiciones materiales para que puedas estudiar. ¿Sí se entiende? Esos son diferentes, estamos hablando de conceptos ya constitucionales importantes que se han ido elaborando en las teorías igualitarias, de la justicia, etcétera, etcétera. Igualdad, no discriminación, que son fundamentales en el proceso, en el proceso constitucional actual, ¿no? Del mundo actual moderno. Pero no obstante, entonces no solamente te doy la oportunidad, sino también te doy la capacidad en este caso económica, igualdad en capacidad, ¿no? La capacidad económica. Y también la capacidad, por ejemplo, otro ámbito de las igualdades de capacidades, etcétera, tiene que ver con abrir, por ejemplo, para las personas, en el caso mexicano, para las personas indígenas, ¿no? Y que viven en sectores rurales, incluso muy, muy, muy apartados de la población, de las grandes universidades que son todas, que están en las ciudades, etcétera. Pues bueno, ¿cómo yo puedo hacer para que, por ejemplo, los programas sociales que está implementando hoy el Estado mexicano, el gobierno mexicano, el Estado es otra cosa, gobierno mexicano, es para darte la oportunidad justamente de que tú tengas una solvencia básica, no solo para satisfacer tus necesidades básicas y que puedas hacer otras cosas, ir caminando hacia otro lugar, ¿no? Por ejemplo, ahora se está aprobando la Ley General de Educación, donde se está previendo que con progresividad se tiene que
a tener acceso a la educación gratuita de manera universal. No he leído lo que se aprobó, mm, mm, pero estaban hablando de todos los niveles de estudio. Entonces, tú también tienes que crear esas condiciones materiales para que eso exista, porque tú puedes decirlo, muy bonito, sí, la educación es gratuita, universal, pero si yo no puedo entrar a la universidad, no puedo entrar, ¿entiendes? Si él sigue siendo meritocrática, no puedo entrar. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo claro de acceso universal es la UASM, que es por sorteo, que no es meritocrática, ¿sí se entiende? Tienes que crear esas condiciones. Y estos son procesos de igualdad de oportunidades y de capacidades. ¿Está bien? Entonces, esto es importantísimo, porque no crean que también que no se hacen cosas. Sí, se pueden usar con fines electorales, depende del lugar, depende del espacio. Mi suegra recibe la pensión y ningún fin electoral, ¿eh? Y se la van a subir hasta los 6,000 pesos y ningún fin electoral, ¿eh? Ella sabe muy bien lo que quiere, lo que tiene, y al final veo mucha gente mayores de edad recibiendo sus pensiones y no sé si todo el mundo va a votar específicamente por un partido o por otro. Por ejemplo, que son programas bastante universales, eso, adultos mayores, para todos. Pues. También lo recibe Slim, ¿eh? Si la tramita, Las la becas, recibe. perdón, Las becas para perdón, maestra, estudiantes. a nosotros no nos obligan a que vayamos a votar por nadie y tenemos las becas. A ver, los programas sociales tienen fines electorales y de cooptación electoral si son específicos en determinadas poblaciones específicas. No cuando es un sector universal. Justamente cuando es un sector universal es satisfacción de derechos humanos. Y eso es una distinción muy clara entre un programa social. Lo que pasa es que erróneamente, en mi criterio, están haciendo una nominación errónea a nivel de gobierno. No es un programa social, es la satisfacción de una renta básica universal para adultos mayores. Eso es lo que están haciendo. Y es muy diferente decir que es un programa social para adultos mayores. Lo que pasa es que como están acostumbrados a usar ese término, pero el término justamente hace pensar que lo que acabas de decir, Esther, y justamente no. Si tú me dijeras, no, voy a hacer un programa solamente para León, Guanajuato, yo, candidato, voy a hacerlo solamente para acá, en mi periodo electoral no lo voy a hacer constitucional, no lo voy a hacer obligatorio, voy a dar dinero acá a los adultos mayores para que evidentemente mi partido siga al poder después, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y si no viene otro partido no me importa, si viene otro partido no me importa que se cumpla. Eso sí tiene fines electorales. O cuando tú dices, voy a hacer un programa educativo en zonas rurales y te vas a zonas específicas y les pides la credencial de elector y les pides no sé qué. Eso puede estar sucediendo en algunos aspectos hoy y está mal y es ilegal, ¿eh? Y es ilegal. Estoy de acuerdo contigo. Puede que estén pidiendo, si están pidiendo credencial de elector y todo eso, denúncienlo, es ilegal. Pero cuando tú universalizas una distribución social, es satisfacción de derechos sociales, no es un programa social, aunque le llamen así. Porque la universaliza, es para todos y todas. Lo puede recibir Josefina y lo puede recibir Slim. No solo Josefina, que vive a lo mejor en Contepec. ¿Sí me entiendes? Esa es la diferencia. Y eso es una cosa, yo estudio, justamente esos 10 años que estudié, que estuve acompañando movimientos, lo que hacía era derechos sociales. Y justamente es la gran crítica que hacemos a la parte programática de los derechos sociales, que es lo que se hizo con el programa Solidaridad de Salinas, todo eso, ¿no? Hay que ver la distinción y estoy de acuerdo contigo en que seamos críticos, en que si hay algún programa que tiene la característica programática, es decir, de cooptación electoral, hay que criticarlo en su forma de implementación y todo. Pero justamente la ruptura está en la universalidad. Universalidad es para ese grupo de manera completa en todo el país. Te da lo mismo que sea un partido, que sea de otro, te da lo mismo que sea pobre, que sea rico, ¿no? Es como si tuviéramos una renta básica universal hoy todos y todas. Pues eso es quien beneficia, ¿no? Porque es para que voten por ellos. Perdón, pero ojalá nos dieran una renta básica universal a todos y todos, 6,000 pesos para todos y todas mayores de edad, 18 años. Eso debería estar así en todo el mundo, ¿entiendes? Es un derecho humano eso. ¿Sí me entienden? Es muy importante. Entonces me vas a decir que porque este gobierno lo implementa es una cooptación electoral. No, es un derecho humano. A ver, te doy la palabra.
Sí, gracias, profesora. Mire, es que como usted lo comenta, hay cuestiones universales, por ejemplo, ahorita lo de la vacunación, pero ya se ve en comunidades, por ejemplo, por ahí está cierto en Campeche, en una comunidad en donde sí les solicitan su credencial para votar y además les dicen que si no se las dan y les van a dejar una despensa, pero si no se las dan la credencial, no van a recibir esa vacuna, ¿no? Entonces, a veces, como dice, aunque sea universal, en las comunidades a lo mejor pues más pobres, más vulnerables, con menos información, entonces se tiende a hacer mucho eso, ¿no? Entonces, pues está complicada la situación. Nada más es lo que Yo creo que debemos comentar, decírselo a todos profesor. y todas, todo el tiempo. Yo decirles, no den credencial de elector, no es obligatorio, no. Además, a mí qué me importa que me pidas mi credencial de elector, Esther. Ay, préstame tu credencial de elector. No, pues si tú quieres verla, no, te la fotocópiala. A mí qué, para ir a votar necesitas la credencial. ¿Sí se entiende? A no ser que la estructura de corrupción sea muy amplia, ¿no? No solo el que te la fotocopia y que está en la casilla electoral. No, ya eso es otra cosa. ¿Sí se entiende? Pero se supone que no. Se supone que Pero a voto. veces, perdón, profesor, a veces no únicamente se utiliza para el voto, sino la afiliación, ¿no? Los mismos partidos. Bueno, sí, eso es otro aspecto, pero también, y sí, en eso estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la gente no se va a ir a buscar internet, no sé qué, pero y se puede hacer en el sector rural, en eso estoy de acuerdo. Sí, eso hay que tener cuidado, pero si tienes familiares, tú avísales y búscalos, si están afiliados a los partidos, haz la denuncia y quítalos. Y ellos no dieron su autorización, y así. Perdón, También maestra. luchemos nosotros con la legalidad. También tratemos, porque, a ver, yo miro y yo digo, no manches, es cambiar una estructura de conciencia colectiva corrupta muy fuerte, ¿no? Entonces, es muy fuerte lo que se quiere hacer. Y eso lleva tiempo, años de conciencia política, ética, cultural. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que sí, todo con dinerito, con socavamiento. No puede ser, ¿entiendes? Entonces, no puede ser. Entonces hay que nosotros también atacar eso, lo personal, como ciudadanos, como ciudadanas, como familiares. Yo ya sé, en el Ajusco ahí están intentando, porque conozco gente que viene a mi casa, que está ahí, están intentando comprar votos. Entonces me dicen, no, le están pidiendo la copia. Le digo, pues, ¿a usted qué le importa? Que le pidan todas las copias que quieran. No los dejen ni meterse a los partidos, pero además usted, el día de voto usted va a votar, ¿entiendes? Y usted va a votar. ¿Y pues, qué? ¿Qué quieren? No. Se los Perdón, digo porque también hay maestra. que ser firmes en estas cosas, no irse con toda la bola, y también tranquilos, ejercer tu derecho al voto, recibir tus programas universales. Los programas hoy se están haciendo universales, y donde no hay universalidad, hay que atacar que lo que no sea universal. Hay que atacar lo que no sea universal. Y si algo hay que decir hoy es que sí se está haciendo universal, ¿entiendes? No estoy hablando de la vacuna, Esther, estoy hablando de adultos mayores, de becas para jóvenes. Es universal esto. Universal implica satisfacción de derechos humanos. Lo que pasa es que le llaman mal, no le tendrían que decir programa social. Le llaman mal teóricamente, desde el punto de vista constitucional, ¿no? También la retórica política es única y la retórica constitucional es otra. Dime, Josefina. Sí, maestra, aquí nada más una observación. Ahorita se está pidiendo la credencial para la vacuna para que haya orden, porque porque muchos mexicanos somos bien abusadillos también. Y como hay tanto miedo, mucha gente, por ejemplo, ¿qué pasó cuando empezaron a vacunar? Iban de otras colonias, es más, acá por unas señoras de Polanco que fueron a X lugar, que ellos tenían derecho y que si se morían que el gobierno tenía la culpa. No, debe de haber un orden, porque si no esto cae. Se supone que se tiene un número de vacunas para determinado núcleo, pero como la gente se pasaba de viva, les estaban pidiendo para que se identificaran, porque No, los pero últimos mira, te pongo días otro a mí me ejemplo. tocó ver. Sí, a ver, sí, termina.
Me tocó ver el orden que hubo acá en la última delegación, en la Venustiano Carranza. Hay un orden y una atención hacia los adultos mayores admirable. Entonces, hay que ver los dos ángulos, no dejarse llevar por el que digan, sino hay que ser un poquito más analíticos, ¿Y te porque en vacunaste? Ecatepec hubo ¿Y mucho problema. ¿Y te vacunaste? ¿Ya te tocó la vacuna a ti? No, yo Todavía. no, otras personas, otra persona. Ajá. Qué Pero me pena. tocó ver y sí, había mucho, perdón, Que qué pena que, que todavía no te toque la vacuna. me decía, ya me toca maestra, pero estoy pensándolo. No sean, bueno, ese es Ya libre. me toca, pero todavía no vienen a Cuautepec. Todavía no vienen a Cuautepec. Cada cual que decida si se vacuna o no, ¿no? No hay ningún problema, pero me parece muy importante, confiemos en la ciencia, no manches. Es importantísimo. Sí, Yo con todavía mucho, no vienen a Cuautepec, maestra. ya sé, ya sé. No, yo sé, la Ciudad de México es de la que lo mejor lo ha hecho, ¿eh? En Ecatepec fue un desastre al inicio, pero después ya se regularon. Incluso lo han dicho lo han dicho en las vespertinas, lo han dicho varias veces, que sí, que fue un desorden al inicio. Y bueno, no es fácil vacunar a 130 millones de personas, está dificilísimo. Pero bueno, se va avanzando y a mí me da mucho gusto que se pueda vacunar a la población mexicana y que sea gratuito y que sea universal y que los programas, estos llamados programas sociales que no son, que son rentas universales a determinados sectores desventajados también sean universales. Yo estoy segura que lo que dice Esther también pasa, estoy de acuerdo con Esther en eso, hay que romper esas lógicas, esas dinámicas y vamos a ir analizando muchas cuestiones políticas. Pero bueno, para cerrar este punto, esta clase, esta unidad, nos falta una clase. No vamos a ver la parte histórica ahora, vamos a ver el concepto normativo de la Constitución el miércoles y vamos a hacer el cierre de la unidad 1 así. El cierre de la unidad 1 va a ser vayan pasando lista todos y todas, ya vamos cerrando, y justamente vamos a hacer solo un examen sobre teoría constitucional. Recuerden que, como bien dijo Martín, es las formas, no estoy hablando de clasificaciones de la Constitución, estoy hablando de las formas en las cuales conseguimos una Constitución viva, la Constitución más allá de ese papelito que vamos a analizar durante todo el semestre, ¿no? Viva como política, como economía, como lo real, los factores reales de poder, la eficacia. Entonces vamos a intentar que todos estos conceptos que hemos trabajado, si hay deliberación, si no la hay, si hay procesos de participación y deliberación, si hay realmente si hay ciudadanías de primera y de segunda, como también existen. Entonces vamos a intentar hacer un diálogo más profundo que lo jurídico formal, ¿no? Más profundo en lo político, en lo económico, en lo social, en la medida en que los artículos constitucionales y las instituciones que estemos investigando nos lo permitan, ¿no? Evidentemente. E incluso su construcción histórica, por qué se modificaron estos artículos, así vamos a empezar el capítulo 1 constitucional, por qué justamente se hizo la reforma del 2011, no antes, no después, que implica justo 10 años de la reforma hoy. Entonces, bueno, justo estamos cumpliendo 10 años de la reforma, fue en marzo del 2011, estamos en marzo de 2021. Marzo, abril fue, todo en estos días. Entonces, chicos y chicas, me da mucho gusto poder conversar y dialogar con ustedes, aunque hoy yo fui la que me llevé toda la clase para hacer un repaso de todo esto. ¿Por qué vamos a enfatizar el concepto normativo de la Constitución? Porque entonces ahora vamos a dialogar ese concepto jurídico formal que implica, esa norma constitucional que implica. Y ya después, ya regresando a Semana Santa, le vamos a dedicar una clasecita rápido a la parte histórica y empezamos la Constitución mexicana. ¿Está bien? Entonces seguimos avanzando y me da mucho gusto estar por aquí con ustedes. Cuídense mucho, pasen su lista y nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias, Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, Bonita noche. igual.